Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. A las 9:05 de la mañana. ¿En qué va el caso Lavallato? ¿Cuál es el análisis en medio de las informaciones que por un lado colocan al equipo especial defendiendo, digamos, las sentencias que van consiguiendo, pero por otro la información que llega desde Brasil sobre el acuerdo de colaboración eficaz, los juicios que se ganan contra nuestro país, en fin, el tema de las pruebas que deberían ser invalidadas? Vamos a conversar sobre la actual situación de este caso desde Brasilia con el periodista Iván Martínez Vargas. Él es reportero del equipo de investigación de O Globo en Brasilia. Mucho gusto, Iván. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Magda. No, muy buenos días a ti y gracias por atendernos. La Fiscalía de Brasil ha suspendido la colaboración también de OAS, cuando hablábamos de algo similar, la colaboración con la empresa Odebrecht. ¿Cuál es el impacto que tiene lo que está ocurriendo en Brasil, digamos, en los casos de investigación por casos de corrupción en tu país y que de hecho provoca, digamos, un efecto en el nuestro también? Sí, por supuesto. A ver, lo que pasó en ese caso es un poco similar a los días y lo publicamos una nota con Odebrecht o con la antigua Odebrecht, ¿verdad? De esta vez hay una serie de ex ejecutivos de OAS, que llamamos acá, o OAS como llaman ustedes, sí, entre los cuales Alexandre Portela Barbosa, quien ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz, le llaman ustedes y nosotros acá, de la acción premiada, y que ha solicitado desde el año pasado que se suspendiera la colaboración internacional entre Brasil y Perú, porque las autoridades peruanas habían, según él, violado básicamente los términos de compromiso de esos acuerdos. Claro. Y para que se entienda bien cómo funciona eso, es algo complicado, pero básicamente para que el flujo de información y de pruebas en contra de un ilícito, en ese caso de lavajato, de coimas o de lo que llamamos acá caja 2, que son donaciones ilegales o irregulares de fondos para partidos y políticos, para que esa información fluyera, habría que firmar el país que va a recibir un término de compromiso. Y se lo ha firmado. Y en ese término hay restricciones para que los colaboradores eficaces no sean, digamos, punidos en el país que recibe las informaciones por las informaciones que han brindado voluntariamente. Claro, eso quiere decir, por ejemplo, que se suspendería la participación de estos ejecutivos, su testimonio durante los juicios, por ejemplo, para poner un ejemplo. Sí, es que ya han dado la información. La información ya ha sido recibida y utilizada. Lo que pasa es que ha sido utilizada y lo que dice Alexandre, y es cierto, que se le imputa en Perú ser autor mediado del delito de lavado de activos por informaciones que ha brindado en colaboración eficaz. O sea, que se violaría el término, y el término sí ha sido firmado. Entonces, por eso, la Fiscalía de Brasil dice, ya no voy a cobrar. Y hay hubo pedidos nuevos por parte de las autoridades de Perú por más información relacionada a ese caso que también involucra, creo, a exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, en el caso de Línea Amarilla. Así es, porque la suspensión, si me permites, está focalizada justamente en el proyecto vial Línea Amarilla, que fue la obra adjudicada a OAS aquí en Lima y que se presume fue financiada por pagos ilícitos de funcionarios municipales de la capital, ¿no? De aquí. Sí. Hay pruebas de que hubo un monto ascendente a algo como $1.340.000 entre 2013 y 2014, pero ya
por lo que dicen las investigaciones de ahí, de las autoridades peruanas en la época de Castañeda, ¿verdad? Entonces, Sí. Cuando era el alcalde de Castañeda. Sí. Y entonces, lo que pasa, pero el punto es, eso no habría pasado según dicen las fuentes de la fiscalía de acá o los abogados de los colaboradores eficaces, si es que las autoridades peruanas no hubiesen, digamos, imputado crímenes a los colaboradores eficaces en el mar, ¿me entiende? Y Sí. si deja de hacerlo, me parece, porque lo que pasa es que la Fiscalía de Brasil ha suspendido temporalmente Sí. y pide informaciones a las autoridades peruanas acerca de ese incumplimiento, presunto incumplimiento de los términos de compromiso. Claro. ¿Por Y cuánto entonces, tiempo en es la ese sentido, temporalidad? sí, hasta que haya una respuesta válida. Y es más, en el caso de Odebrecht, que es otro caso, y es más grande, hace más de un año que la Fiscalía de Brasil espera alguna respuesta de los fiscales de Perú. Así dicen los documentos. Señor Iván, por buenos días. Fernando Carvalho lo saluda. Usted es un periodista investigador de uno de los grupos periodísticos más grandes del Brasil, como es O Globo, y efectivamente sostiene que las autoridades brasileñas han decidido suspender la colaboración con sus homólogas peruanas hasta que no se satisfaga a los cuestionamientos hechos por la parte brasileña. Y usted dice que las autoridades peruanas no han enviado ninguna respuesta desde el 8 de abril que se habría tomado esta decisión. ¿Es exacto esto? ¿De hace 2 meses se está esperando a la parte brasileña documentos peruanos que no llegan? Sí, eso es. Y aparte, en el caso de Odebrecht, dicen los documentos hace mucho más tiempo. Lo que pasa es que han preguntado distintas veces sobre distintos casos y no se ha dado la respuesta, o al menos no la respuesta diciendo, bueno, valen los términos de compromiso sobre los colaboradores eficaces. Que son personas. Está, por ejemplo, el caso de Barata, que es muy famoso en Perú por ser colaborador eficaz. Es ex funcionario de Odebrecht, que también ha sido en algún momento imputado, y también había un término de compromiso diciendo, bueno, si vas a recibir las informaciones que ha brindado. Pero claro, hay preocupación también en Brasil por ejemplo, Transparencia Internacional, de por qué se suspende todo el flujo de información, ¿no? Entonces hay también críticos a eso. Claro, sí. Ahora, yo lo que recuerdo es que la Fiscalía peruana, particularmente durante el juicio a Ollanta Humala, prescindió de la colaboración de las autoridades brasileñas porque tenía testimonios recogidos directamente de Jorge Barata, entre otros. Pero yo no veo por qué se dice que no se está respetando su calidad de colaborador eficaz, porque no hay un proceso contra él. Lo que se ha hecho con él es utilizar sus testimonios directos ante fiscales peruanos para que formen parte del proceso judicial seguido acá en Lima. Sí, en el caso de Odebrecht no es Barata quien pide, es la misma Odebrecht. Y también cita el caso de Barata, pero por ejemplo cita que los fiscales de Perú han utilizado información que ha brindado Barata en Brasil en un proceso de arbitraje en Londres. Ese es el principal. ¿Ya? Y en contra de la misma empresa. Ya. Y entonces, en este caso dicen, bueno, eso es irregular ante el término de compromiso. Claro, estaría violando el compromiso. Eso sí lo entendemos. Sí. Acá está la nota, precisamente. Ese es el argumento. Claro, que el principal motivo de la suspensión de este acuerdo de cooperación responde a un supuesto uso indebido de pruebas obtenidas, ya que fueron utilizadas en procesos distintos a aquellos para los cuales se solicitaron, violando el principio de especialidad. ¿No? De eso debe haber varios ejemplos, quizá alguno que nos pueda comentar o como el que acaba de comentar usted. Sí, el caso de Alexandre Portela Barbosa de OAS es también eso.
¿Qué pasó con Perú él? Ha enviado una carta rogatoria. Ajá. Alexandre ha firmado fue delator, como decimos en Brasil, sí. ¿no? Ha brindado informaciones, pruebas y todo eso hace ya muchos años. Salió de OAS el 2016. El año pasado, Perú envía una carta rogatoria, o sea, es un instrumento internacional a la justicia de Brasil, en la cual dice que a Alexandre Portela Barbosa se le imputa ser autor mediado del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de ingreso de dinero ilícito al Perú. Sí. En el caso de ingreso de eso, $1.340.000 entre 2013 y 2014 en Perú. Entonces, por el caso de Línea Amarilla. Entonces, lo que pasa es que su defensa en Brasil, se le está imputando por casos relacionados a su colaboración eficaz. Y hay un término de compromiso que está firmado ya hace años, creo que desde el 2022, por lo cual la autoridad central de Perú, en ese caso, decía que no se le iba a imputar. De acuerdo. Entonces, básicamente dice, por eso habría, digamos, violado el término de compromiso. De acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, Transparencia Internacional dice que el mismo término de acuerdo lo critica. Entonces, la forma del término de acuerdo lo critica. De acuerdo. Entonces, Iván, permítanos ir a una pausa, por favor, si nos pueden esperar un instante, después de la cual yo quisiera que nos explique qué ha cambiado en el funcionamiento de la justicia brasileña desde que el presidente Lula llegara al poder para este tercer mandato en curso actual, porque han habido cambios tanto en los jueces como en los fiscales y no sabemos si se mantiene el mismo rigor que hubo en algún momento dado. Yo quisiera que nos dé su punto de vista sobre cómo está funcionando el sistema judicial brasileño ahora bajo la presidencia del actual presidente Lula. Esto nos lo dirá, por favor, después. A las 9:22 de la mañana estamos conversando con un colega, el periodista Iván Martínez Vargas, el reportero del equipo de investigación de O Globo en Brasilia, a propósito de la decisión de la Procuraduría General de ese país que tras la denuncia de ex ejecutivo de OAS de que las autoridades peruanas desconocen la inmunidad pactada en el acuerdo de colaboración eficaz. De alguna manera habrían utilizado delaciones, declaraciones que estaban enmarcadas en un proceso para abrir otros en contra de aquellos que eran considerados colaboradores de la justicia. Si entiendo bien, y si Iván no me contradice en esto, pero Iván, este es el argumento que se ha esgrimido, por ejemplo, para ofrecer asilo a Nadine Heredia. La defensa del expresidente Ollanta Humala y de la ex primera dama aseguran que ellos han sido condenados con pruebas ilegales. ¿Esto podría generar, digamos, que ese asilo pueda ser ampliado a otros inculpados por el caso Lavallato en nuestro país? Específicamente en el caso de Brasil o de Nadine, ella solicitó primero un asilo y luego un estatus de refugiada por razones humanitarias. Entonces, en Perú sí, su defensa, por lo que entiendo, dice que hay persecución política o cosas por el estilo. Pero en su proceso acá ya no se dice, ya no es el argumento. Es un argumento que desde el punto de vista político sí se utiliza. Su abogado, que es Marco Aurelio Carvalho, que es del grupo Prerrogativas, que es cercano al PT, que es el partido de Lula, sí lo utiliza, pero jurídicamente no lo utiliza. Jurídicamente lo que dice es que el marido, como estaba en la cárcel, ella si fuera a la cárcel no podría ayudar a crear su hijo, que es menor de edad y tiene problemas de salud, pasó por una operación en la columna o una cirugía o algo así, y eso es, digamos, la base de su pedido de estatus de refugiado. Claro, Ahora sí, en el caso, las pruebas que condenan a los dos tienen
mucho que ver con Odebrecht y con los pagos irregulares que se habían hecho. Y Exacto. entonces ya hubo la suspensión de todos los casos de Odebrecht, de colaboración entre Brasil y Perú en los casos de Odebrecht. Ahora, lo que sí me parece es que a partir de eso, las defensas de Nadine y Humala van a utilizar el caso para decir que, bueno, esas pruebas en Brasil fueron decretadas o anuladas, lo cual sí es cierto, pero hace tiempo. Fue el 2023, el ministro del Supremo Tribunal Federal, Díaz Toffoli, que fue nombrado por Lula hace muchos años, la otra vez, el 2009, si no me falla la memoria, el 2023, él decretó, digamos, que son ilegales o mejor dicho, inválidas las pruebas del acuerdo de leniencia de Odebrecht para todos los casos, pero en Brasil. Entonces, lo que dicen los expertos es, bueno, esas pruebas que son utilizadas en otros países no estarían necesariamente vinculadas a la decisión de Díaz Toffoli. Claro. Ahora, pero nosotros... hay una controversia. Hay una controversia. En ese tema. Claro, el caso es sumamente complejo, ¿no? El caso Odebrecht en general y el de la corrupción que compromete a constructoras brasileñas que ganaron licitaciones en nuestro país, por ejemplo, ha comprometido al mayor número probablemente de políticos en el continente, por eso es que nos atañe directamente. ¿Cuál es tu lectura, en tanto reportero del equipo de investigación de O Globo, sobre lo que ha ocurrido con el caso Lavallato en general y el impacto que puede haber tenido en una investigación que en su momento fue considerada, digamos, una de las mejores investigaciones y de los mejores destapes de corrupción, que causó tremenda conmoción en Brasil, en Perú, incluso a nivel global, con lo que ha pasado ahora con los cambios políticos, por ejemplo, que se han dado, y uno sentiría que ese gran caso Lavallato se fue poco a poco diluyendo. ¿Cuál es la lectura que tú haces de cómo se está resolviendo, cómo se ha ido encaminando o cuál ha sido la penetración política justamente en el ámbito jurídico, si es que consideras que hubo o no hubo? Sí, hay en portugués decimos desmonte, ¿no? Como que se está deshaciendo parte de lo que Lavallato ha descubrido y bajo el argumento de que el proceso de investigación y las pruebas de las maneras con las cuales fueron obtenidas las maneras han sido ilegales. Y en verdad sí tienen un fondo en eso, ¿no? Porque el juez en ese caso, de verdad hay pruebas contundentes de que había, o sea, decimos en portugués, combinaba, hacía agreements por afuera de los términos de las acciones judiciales con la fiscalía, lo cual no está previsto en el sistema de justicia de Brasil, por ejemplo. Y entonces sí, las pruebas fueron anuladas, pero el hecho es que hubo coimas, hubo caja 2, hubo pagos, no solo en Brasil, no solo en Perú, pero en muchos otros países en Latinoamérica y también en África. Entonces, por Odebrecht, y no solo por Odebrecht, OAS y otras constructoras brasileñas. Y entonces eso si se desmonta la parte que, digamos, tiene bastante fondo o pruebas o lastro, es lo que se critica, por ejemplo, Transparencia Internacional siempre lo critica, dice que Brasil va a exportar impunidad. Sí, eso es el temor que tenemos precisamente acá, que la situación judicial en el Brasil, desde que ha llegado Lula al poder, signifique ayudar a la impunidad en el Perú. Y para concluir, quería preguntarle, ¿qué ha pasado de manera tal que no se ha podido revelar la identidad de decenas de personas
que recibían beneficios de Odebrecht y otros grupos con codinomes, es decir, con seudónimos. Se nos dijo que había un encriptamiento complicado con una empresa suiza. Desde hace años se nos ha prometido revelar esas identidades y no se ha conseguido eso. ¿Qué ha pasado? Es tanto más grave que quizás algunas personas que están actuando ahora, fingiendo luchar contra la corrupción, tienen un seudónimo y no quieren que se revele. ¿Qué sabe usted sobre eso? La verdad que muy poco, porque los sistemas, Odebrecht tenía una contabilidad paralela, ¿no? Un sistema paralelo, sí. y hacía pagos de una manera continua y para distintos, digamos, acá decimos los caballos, ¿no? De una corrida, apostaba, ponía dinero en todos. Eso es sencillo, en todos los países que estaba, eso lo hacía en el pasado. Entonces, pero los sistemas y el encriptamiento de todos los países no tenemos la información. En Brasil muchos codinomes sí han sido revelados y las personas en su tiempo punidas. Bueno, el mismo presidente Lula estuvo en la cárcel por pruebas que después se han decretado nulas. Pero también gobernadores, exdiputados y todo eso, pero no en todos los países. No en todos los países. Sí, y hay países que, por ejemplo, Venezuela ni siquiera ha firmado el término de compromiso para no recibir las informaciones. No nos extraña, en el caso de Venezuela. Sí. No hay nada. Sí, hay muchas dudas sobre eso. Hay una voluntad de luchar contra la impunidad en Venezuela. Aquí en el Perú la hay. Lamentablemente vemos que seguimos chocando contra dificultades múltiples. Muchas gracias, colega Iván Martínez Vargas, por estas declaraciones desde Brasilia, donde usted trabaja como periodista de investigación de la cadena O Globo. Muchas gracias.